Expone a continuación el informe presentado por el doctor Rodolfo Barra, el doctor Beltrán María Foz. Gracias. Excelentísima Corte. Me voy a circunscribir a leer la presentación de amicus curiae del doctor Barra, que comienza afirmando si existe o no un derecho a elegir. Y si ese derecho a elegir, no en abstracto, sino en concreto, es aquello que se me debe siempre que tenga un título para exigir el cumplimiento. Por tanto, solo podría hablarse de un derecho a elegir una u otra cosa o conducta determinadas. Juan tiene derecho a elegir entre A y B siempre que se encuentre dotado de un título para exigir A o B. El título resultará de la misma ley natural, en ese caso es un derecho natural, lo debido al ser humano por su condición de tal, también de las normas estatales e incluso en las de creación privada, como en los contratos, a los que las partes deben someterse como a la ley misma. Pero la posibilidad de opción no es absoluta. La norma positiva de creación pública no puede en la realidad habilitar opciones imposibles o en sí mismas contrarias a la dignidad del hombre. Por ejemplo, matar o no matar a los seres humanos por nacer o ya nacidos o a los de una determinada raza. Estas limitaciones rigen también para las normas de creación privada, conforme resulta del artículo 19 de la Constitución Nacional, y se encuentra regulado en el artículo 958 del Código Civil y Comercial. ¿Existe el derecho a recibir educación religiosa en un establecimiento público? A la vez, ¿puede un Estado provincial, en el caso Salta, asumir válidamente tal obligación? Desde la perspectiva de la obligación, recordemos que el artículo 5 de la Constitución Nacional impone al Gobierno federal garantizar a las provincias el goce y ejercicio de sus instituciones, reguladas por constituciones bajo el sistema representativo republicano y de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Entre tales instituciones se encuentra la regulación y organización de sus sistemas educativos, materia que las provincias reservaron para sí sin delegarlas en el Gobierno federal. Así entonces, el contenido de la política educativa provincial es discrecional para el constituyente provincial, quien puede así decidir por distintas opciones válidas. Por lo demás, el artículo 75, inciso 19 de la Constitución, si bien autoriza al Congreso la sanción de leyes base de organización de la educación, lo hace en tanto tal legislación respete las particularidades provinciales y locales. Así debemos analizar si la opción del constituyente provincial por obligarse a brindar educación religiosa como programa escolar de las escuelas públicas, tal como surge el artículo 49 de la Constitución salteña, reservando a la decisión de los padres o tutores con relación a sus hijos menores la confesión correspondiente, contradice los derechos garantizados por la Constitución Nacional o sus complementarias normas del derecho internacional de los derechos humanos. Como también si tal opción responde a una válida particularidad de la provincia de Salta. El artículo 49 de la Constitución salteña dispone en lo pertinente que el sistema educacional contempla las siguientes bases. La educación pública estatal es gratuita, común, asistencial y obligatoria en el nivel que fije la ley. Los padres y, en su caso, los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Salta tiene una larga tradición en favor de la educación religiosa, ratificada ya en épocas modernas, nada menos que en 2 convenciones constituyentes, en el 86 y en el 98. Se trata de la misma realidad cultural de su pueblo, conservada no como un mero recuerdo histórico, sino como una clara y actual expresión de la voluntad popular. Pero además de enraizarse este sistema libre optativo en las profundas tradiciones del pueblo salteño, encuentra también su lógica en la misma situación de la infraestructura educativa provincial, donde casi el 90% de los establecimientos educativos son estatales y la mitad de ellos rurales, mientras que aproximadamente la mitad de los establecimientos rurales son dispersos en localidades o parajes de menos de 500 habitantes. Así,
Si se cancelase la opción por la enseñanza religiosa en las escuelas estatales, se estaría impidiendo especialmente a las familias de menores recursos económicos hacer valer su derecho a elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos. Estos datos exhiben claramente el daño que las políticas de inclusión e integración e igualdad educativa promovidas por la Ley Nacional de Educación provocaría la prohibición del sistema de libre opción educativa vigente en la provincia de Salta. Como vimos, el título se integra por la obligación y el derecho. De nada valdría obligarse a algo sobre lo que nadie tuviese derecho. Pero para que tal título sea válido, no debe ser contrario al orden y a la moral pública ni afectar los derechos de terceros, conforme el artículo 19 de la Constitución Nacional y 958 del Código Civil y Comercial. La Constitución Nacional no restringe en modo alguno la competencia provincial para establecer el régimen optativo. El artículo 14 de la Constitución Nacional prescribe como derecho de los habitantes el de enseñar y aprender, es decir, no se trata la enseñanza de una prerrogativa estatal, sino de un derecho individual, cuyo goce debe sujetarse a las leyes que reglamenten su ejercicio. En el orden nacional, la ley reglamentaria es la 26.206 de Educación Nacional, y esta no puede, por supuesto, reemplazar la competencia provincial de regular su régimen de educación primaria, sino que se trata, como lo establece la Constitución Nacional, de una norma que busca organizar, coordinar las políticas educativas de todas las jurisdicciones, fijando ciertos principios básicos. Estos, en realidad, alientan el régimen de libre opción salteño. Basta con recordar que entre los fines y objetivos de la política educativa nacional, según la Ley de Educación Nacional, se destacan el de asegurar una educación con igualdad de oportunidades y posibilidades sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales. Ya se ha visto que en la particularidad salteña la imposición de una sola alternativa, es decir, ninguna enseñanza religiosa, negando el derecho a elegir, perjudica especialmente, pero no solo, a los más pobres y a los no católicos, los que por su condición minoritaria podrían tener mayores dificultades de autosatisfacer el derecho a una educación en la propia fe. Asimismo, la Ley de Educación Nacional dispone garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona. No puede negarse que la educación integral incluye opción paterna a la educación religiosa. También la Ley de Educación Nacional dispone de brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos. No cabe duda que la enseñanza religiosa, si es optada en forma libre, importa un fuerte contenido ético. Así también otros fines de la Ley de Educación Nacional, como la inclusión educativa, la igualdad, la participación de las familias, la eliminación de todas formas de discriminación, son puestos en práctica por una política educativa basada en la libre elección de los interesados, con fundamento no solo en la ley natural, sino en la obligación asumida por el pueblo de Salta en su propia Constitución. Por lo demás, en el articulado relativo a la educación primaria, la Ley de Educación Nacional ha insistido en criterios fundantes de la libre elección, por ejemplo, brindar oportunidades equitativas a todos los niños para el aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en el artículo 27, inciso C, o en el 27, inciso H, brindar una formación ética, nada de lo cual es dañado por la política educativa que estamos comentando. En nuestro ordenamiento jurídico, el plexo constitucional se encuentra también integrado por determinadas normas del ordenamiento jurídico internacional sobre derechos humanos, en las condiciones establecidas en el artículo 75, inciso 22. Para la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 12, las personas tienen derecho a la educación inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humana. ¿Puede caber duda con relación a que un régimen de libre elección de opciones válidas es conforme con tal derecho fundamental? En el mismo sentido, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prescribe que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, que incluye la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Le resta un minuto, doctor. Sí, gracias. Claro que la enseñanza no tiene que ser necesariamente brindada en la escuela pública, salvo en los casos en que, de hecho, tal enseñanza, voluntariamente solicitada, solo es razonablemente posible con criterios de igualdad e inclusión mediante la escuela pública, y es el caso salteño. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es terminante.
Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Como vemos, el régimen salteño de libertad de elección no es violatorio de ninguna norma de superior jerarquía ni contrario al orden y a la moral pública. Viola los derechos de terceros. Ya hemos visto que en realidad asegura los derechos de las minorías no católicas. Por su parte, los ateos, agnósticos o los que simplemente no quieren que sus hijos reciban educación religiosa tienen derecho a una educación especial. ¿Qué ocurre, si no, con los que simplemente no quieren que se destinen horas de clase a la enseñanza religiosa o a su alternativa? Bueno, piénsese que puede haber también quien no quiera que se enseñe matemáticas o historia, pero recordemos que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes y que estos ya se han expresado en la Constitución salteña y en la Ley de Educación Religiosa. Muchas gracias.